Muy buenos días tengan todos. En este día, mm, déjeme que aparezca aquí, no sé si es martes o miércoles. A ver, día martes, en este día martes 20 de julio de 2021. Buenas tardes ya, pasado meridiano. Y he querido hacer este audio, grabar este audio para compartirles em, este tema que me ha inspirado hoy día, ¿no es cierto?, para hacerlo. Estoy aquí acompañado de un buen mate caliente. Y eh, vamos con el tema. El tema de hoy día lo he titulado ¿Cómo dialogar con izquierdistas? ¿Cómo dialogar con izquierdistas? Con antifas, con anarcos, ¿no es cierto?, con comunistas, con lo que sea. Es un programa más que nada pensado para aquellas personas que tienen un hijo, ¿no es cierto?, rebelde, ¿no es cierto?, o un familiar cercano metido en dicha ideología. También quienes comparten en el trabajo, también, ¿no es cierto?, en la pega con cualquier compañero de trabajo o lo que sea, ¿no es cierto?, que esté metido en estas cosas y por lo general gente así es bien problemática para uno, ¿no es cierto? Eh, Gente que en general no conversa otras cosas, no, no, eh, no ahonda, no profundiza en otros temas que no sean la revolución. Gente que vive para hacer la revolución, sueñan con la revolución y no profundizan en otros temas. Todos los demás temas los ven como algo superfluo, algo irrelevante. Entonces, es un tema porque son personas que mm, creen que a lo mejor están muy ilustrados, si se puede decir así, o muy culturizados, ¿no es cierto?, con los conocimientos que tienen. Pero la verdad es que no es así, no es así. Eh, Hacen una mala mezcla, ¿no es cierto?, una mala interpretación de la historia porque empiezan a ver la historia como una guerra entre opresores y oprimidos. Y listo, con eso ya resuelven todos los problemas de la historia, ¿no es cierto? Todos los temas de la historia lo ven así. Y la verdad es que no, la verdad es que la historia tiene muchas más variantes que esa, muchas más variantes que esa. Eh, Más que oprimidos y opresores en la historia, lo que ha habido es una cooperación mutua, ¿no es cierto?, entre las clases oprimidas y las clases opresoras, si se puede llamar así, ¿no es cierto?, entre la clase trabajadora y la clase eh, dirigente. Así que, bueno, hoy día les voy a compartir algunas pautas, si se puede decir así, algunos consejos para cómo conversar con las personas de izquierda o antifa o llámese como sea, basado, basado en experiencia personal. Se los cuento como ex antifa, ¿no es cierto? Ex izquierdista y también porque me ha tocado también conversar con compañeros en el trabajo de izquierda también y he logrado más o menos enderezarlo. Eh, bueno, todo sea para gloria del Señor, ¿no es cierto? No para gloria personal. Bueno, partamos entonces. eh, Vamos a la raíz, ¿no es cierto? Vamos a lo profundo del tema, a donde comienza el hilo, la persona. La persona que deriva en el antifascismo, en el comunismo, ¿no es cierto?, en el izquierdismo, por lo general,
ojo con lo que voy a decir aquí, no se me malinterprete, por lo general se trata de buenas personas, por lo general. Y esa es un poco la visión que hay que tener con estas personas a la hora de conversar o compartir con ellas. Mucho ojo. ¿Por qué digo que se trata de buenas personas? Porque nacieron, ¿no es cierto? Crecieron con esta fijación en el prójimo, en los demás. Nacieron con esta fijación en el por qué hay gente, ¿no es cierto?, que pasa necesidades, porque el mundo es tan aparentemente injusto, ¿no es cierto?, donde hay unos que viven muy bien, ¿no es cierto?, y otros que viven muy mal. Entonces, ante estas dudas, ¿no es cierto?, que habla muy bien de ellos, habla muy bien de ellos, una persona que tiene esa conciencia, ¿no es cierto?, con los demás, habla muy bien de ellos. Esto es muy cercano a lo que decía el Papa Francisco, que se malinterpretó, ¿no es cierto?, de que muchas veces son los comunistas los que piensan como los cristianos. Y en este sentido, ¿no es cierto?, tiene razón. En este sentido tiene razón. No vamos a decir que los comunistas piensan como cristianos porque los comunistas hacen gulags y mandan a matar y estas cosas. Eso vamos a entrar en eso. Entonces, estas personas cuando de muy jóvenes, ¿no es cierto?, empiezan a ver lo que pasa en el mundo, el problema que hay en el mundo, llegan a la respuesta en la ideología izquierdista. Llegan a la respuesta en la ideología antifascista o anarquista. Ahí llegan con la respuesta de por qué el mundo es así. El joven, ¿no es cierto?, que moderadamente tenía estas visiones, esta conciencia social, si se puede decir así, uno nota que ya empieza a cambiar sus prioridades, ¿no es cierto? A lo mejor tenía hobby, a lo mejor le gustaba hacer ciertas cosas y cambia de prioridad, ¿no es cierto? Cambia de vestimenta, cambia de amistades muchas veces. Y ¿qué es lo que pasa con esto? Que la persona se empieza a ensimismar en esta idea, empieza a reconocer enemigos, ¿no es cierto? Aquí, acá, los fachos, los explotadores, la policía, ¿no es cierto?, el Estado, y se va radicalizando hasta llegar al punto culmine y más peligroso de la radicalización con los atentados, cuando la propaganda antisistémica, ¿no es cierto?, le habla acerca de la acción directa para derrotar a este enemigo, ¿no es cierto?, al empresariado explotador, al Estado, ¿no es cierto?, todos estos gallos malos que por culpa de estos gallos malos, ¿no es cierto?, es que el resto del mundo está tan como las pelotas. Y esa es la enseñanza que dejan en estos jóvenes. Sobre todo los jóvenes son muy dados al idealismo, a los ideales. Es algo característico de la juventud. Se necesitan años de experiencia, ¿no es cierto? Experiencia para volverse una persona pragmática. Experiencia que da en la gran mayoría de los casos el trabajo, el mundo laboral. Enseña esa experiencia a ser menos idealista, menos ideal y más pragmático. En un programa anterior le hablé que muchas veces en el mundo laboral a uno le toca elegir entre ser persona, ser humano o ser profesional.
para conservar el trabajo, para hacer bien el trabajo, ¿no es cierto? Uno debe priorizar lo profesional, aunque muchas veces lamentablemente caiga en lo deshumano. O cuando uno pueda tener la oportunidad de ser un poco más humano que profesional, bueno, ahí uno va viendo. Y en el mundo laboral, entonces, es donde la persona aprende, ¿no es cierto? Y va formando lo pragmático, el ser pragmático, ser menos ideal. Las cosas, el mundo laboral siempre va a ser práctica, es pura práctica. Irse, enfocarse en lo práctico, no en los ideales, en los teoremas, esas cosas quedan fuera. Entonces una buena idea que es que desde niños, desde chicos, ¿no es cierto?, desde jóvenes, le empiecen a agarrar el gusto al trabajo, a ganar su luchita, ¿no es cierto?, a ganar su plata, sea empacando en los supermercados, o cualquier labor, ¿no es cierto?, que puedan hacer un cabro chico. Yo empecé a trabajar a los 16 años, empacando en un supermercado. Y de ahí uno va formándose experiencia laboral y práctica, ¿no es cierto?, y pragmatismo. Y bueno, eso por un lado. Eso por un lado. Entonces, volviendo al tema de que estos jóvenes terminan, ¿no es cierto?, radicalizados, y por eso es que los vemos encapuchados, ¿no es cierto?, a estos cabros muy jóvenes encapuchados, usando toda esa energía de la juventud que podrían destinarla, ¿no es cierto?, a hacer obras por los demás, ¿no es cierto?, o a construir un mejor país, ¿no es cierto?, trabajar para construir un mejor país. Toda esa energía de la juventud se malgasta, ¿no es cierto?, en apedrear a carabineros, en destruir propiedad, ¿no es cierto? Entonces hablamos de cabros que ya son radicalizados dentro de las mismas protestas. Los cabros menos radicalizados que igual compartan esta idea rechazan las formas violentas de protesta. Las formas violentas las van adquiriendo con el tiempo, ¿no es cierto?, y absorbiendo, ¿no es cierto?, leyendo estos panfletos, estas propagandas más subversivas que llaman a la acción directa contra el Estado o los agentes del Estado o los empresarios. Y bueno, entonces cuando en la sociedad, ¿no es cierto?, no hay voy a usar esta palabra bíblica, catejón, no hay un tope, ¿no es cierto?, no hay una piedra de tope, o no hay otro discurso, ¿no es cierto?, en la sociedad. Tenemos lo que pasó el 18 de octubre, y muy posiblemente tengamos más estallidos sociales y mucho más violentos. Entonces hay que ver eso de parte de estos jóvenes. No es que hayan nacido malas personas, ¿no es cierto? Son cabros buenos cabros que tuvieron conciencia social. Yo no sé si a lo mejor se dé por una cuestión de genética, o se dé por algo de alguna otra causa, ¿no es cierto?, que nazca gente que vele más por los demás, y otras personas que son como un poco más, velan más por los intereses propios. Ninguna de las dos cosas está bien, ninguna de las dos cosas está mal, siempre que no se lleve al extremo. Todos los extremos son malos. Entonces hay que ver eso primero. Hay que partir cuando uno habla con el antifa, con el anarquista. Hay que partir viéndolo, analizándolo desde ahí. Yo no estoy hablando con
con una persona, aunque muchas veces parezcan delincuentes, ¿no es cierto? No estoy hablando con una persona intrínsecamente perversa, por decirlo así. Pero sí estoy hablando con una persona con la conciencia cauterizada. Estoy hablando con una persona con el cerebro lavado. Y este es el eje central de la cosa, es que estas personas, los izquierdistas, tienen la conciencia cauterizada, como diría el apóstol Pablo. Una persona con la conciencia cauterizada, usted le dice algo, ¿no es cierto?, le entra por esta oreja, le sale por la otra. Entonces, están en un lavado de cerebro que es algo muy típico en la secta. El izquierdista, el antifa, ¿no es cierto?, es parte de una secta. Está controlado, ¿no es cierto?, por la propaganda, como si fuera parte de una secta. Y esto es tan eficiente, es tan eficaz la propaganda, ¿no es cierto?, que lo convierte en un agente de la revolución sin siquiera necesitar órdenes directas de algún mandamás. El anarquista ideologizado en la acción directa ya es un agente, ya es un peón, ¿no es cierto?, ya es un soldado que va a una marcha sabiendo que tiene que dejar la cagada, sabiendo que tiene que destrozar, que tiene que quemar, sabiendo ya lo que tiene que hacer, sin necesidad de una orden superior, por pura iniciativa propia. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando usted conversa con un izquierdista, con un antifa, usted está conversando con un sectario, con alguien que está en una secta. Y yo creo, muchas veces lo he comentado en Twitter, que haría muy bien que el colegio de psiquiatría, que el colegio de psicólogos se pronunciara acerca de todo esto que ha pasado el 18 de octubre y de por qué la juventud está tan violenta, corrompida, ¿no es cierto?, por esta ideología, por esta propaganda. Y sería necesario, sería muy bueno, ¿no es cierto?, que algún gobierno haga un plan, algún gobierno que le interese Chile, ¿no es cierto?, partiendo por ahí, haga un plan de trabajo de sacerdotes católicos o personas religiosas, ¿no es cierto?, junto con la escuela de psiquiatría. La escuela de psiquiatría podría sanear a estas personas psíquicamente, ¿no es cierto?, desprogramarles este lavado de cerebro, ¿no es cierto?, esta manipulación mental que tienen estos jóvenes, mientras los sacerdotes, ¿no es cierto?, los curas o las personas religiosas, ¿no es cierto?, podrían irles saneando moralmente. Porque esas son dos cosas en las que se enfoca la propaganda, en atacarle a la persona. Los capturan, ¿no es cierto?, por medio de este trabajo de este lavado de cerebro, los vuelven a la secta, ¿no es cierto? Es una secta sin secta, no sé cómo explicarlo. Se vuelven sectarios, pero sin necesidad de ser parte de una secta. Es medio complicado de explicar, pero se enfoca en eso la propaganda, en lavar el cerebro, ¿no es cierto?, en cauterizarlos, en mostrarles quiénes son los enemigos, ¿no es cierto?, en decir
omitiendo muchas cosas, ¿no es cierto? En decirles que el mundo está mal por culpa de estas personas, ¿no es cierto? Y señala a estas personas. Y lo otro es atacarles la moral, inhibirles la moral, desbaratarlos moralmente. Todos los buenos valores que un joven aprendió en su casa, ¿no es cierto?, de niño, pueden ser desbaratados por la propaganda, Por eso es muy importante que el niño desde pequeño sea criado en valores cristianos, que son los mejores valores que hay. La propaganda le podrá desbaratar esos valores, ¿no es cierto?, a cierta edad, pero siempre van a estar dentro los valores, y apelando a esos valores se les puede deslavar el cerebro, apelando a esos valores. Es un poco como, no sé si han visto ciertas películas o series, ¿no es cierto?, en que las malas personas, algunos personajes que se pasan al bando de los malos, después lo bueno de la serie o de la película lo rescatan apelándole a la emoción o apelándole a los humanos, ¿no es cierto?, a sus valores, a su conciencia. Y es así como lo rescatan. Pasa un poco lo mismo con los jóvenes Antifa. ¿Cómo tratar con ellos entonces? Antes de pasar a eso quiero explayarme un poco en el tema de la secta, porque la secta, otra cosa que tienen las sectas es que desarrollan peligrosamente en la persona lo que se llama la tríada del mal, la tríada oscura de la personalidad: el narcisismo, ¿no es cierto?, la psicopatía y el maquiavelismo. Uno va a encontrarse con estas tres características muy marcadas en la persona de izquierda, la persona comunista, la persona antifa, la va a tener muy marcada. El narcisismo, porque se va a creer como dueño de la verdad, va a creerse dueño de la verdad y que él tiene la visión correcta de la historia y de las cosas. Entonces va a partir por ese narcisismo, va a bloquear todo argumento, ¿no es cierto?, toda cosa que vaya contra él, contra sus ideas, ¿no es cierto? El narcisista tiende a mirar en menos a las otras personas, mira por debajo del hombro a las demás personas y quiere ser el centro de la atención. ¿Se han fijado mucho ustedes que estos antifas en la ropa, ¿no es cierto?, en la mochila siempre llevan parche, propaganda, ¿no es cierto?, se convierten en propaganda ellos mismos de sus ideas. Estos parches llamando a la acción directa, llamando a atacar, ¿no es cierto?, al Estado, a los pacos, a la iglesia, sea lo que sea, y los va a tener, ¿no es cierto?, por todos lados, pegados por todos lados. Es como si saliera con un parche gigante solamente encima puesto, como si fuera un poncho, ¿no es cierto? Si pudieran hacer eso, lo harían, con un parche gigante que diga aquí ataca al Estado, sin Dios ni amo, que otra cosa que también dicen. Entonces, eso por un lado. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es evitarlos, es mirar para otro lado. Hay un especial de Noche de Brujas de Los Simpsons que Lisa, con una canción, ¿no es cierto?, hay unos monstruos gigantes atacando, ¿no es cierto?, y son de las propagandas de los locales de la ciudad. Y Lisa con una canción y llama a un tipo, ¿no es cierto?, y le dicen a la gente que no miren a estos monstruos, y al dejar de mirarlos, todos estos monstruos caen al suelo, porque son propaganda.
Pasa lo mismo con los antifas. Pasa lo mismo. Cuando están en su y dentro de lo posible, ¿no es cierto? Cuando están propagandeando o quieren llamar la atención haciendo alguna propaganda, lo mejor es no inflarlo, no darle bola, no pescarlo. No mirarle los parchecitos, ¿no es cierto? Los letreritos, estas cositas que andan trayendo. No inflarlo. Así de simple. No creo que haya algo que les duela más que eso. Entonces, narcisismo, la psicopatía la tenemos cuando empiezan con esta cosa de atacar a los demás, cuando empiezan a haber enemigos por todos lados, enemigos entre los empresarios, ¿no es cierto?, enemigos en la policía, incluso en las mismas casas, en las mismas familias. Mucho ojo y mucho cuidado, porque el antifa, el izquierdista puede ver enemigos incluso en la familia, aunque aparentemente no demuestre nada, porque es muy raro que en una situación casual el antifa demuestre alguna señal de sus deseos de destrucción, ¿no es cierto? Es muy raro. Entonces, ahí es cuando aparece la psicopatía, ¿no es cierto? Cuando quieren dañar al prójimo, dañar la propiedad del prójimo, dañar al que tiene más, ¿no es cierto? Un deseo de sangre que, causado por la propaganda, les nace al izquierdista, al antifa, al antisistémico, ¿no es cierto? Le nace, le brota una sed de sangre, sea contra carabineros, sea contra un familiar, ¿no es cierto?, que ellos vean como enemigo. Cuando en la casa ahí están los padres que son fachos, por ejemplo, que son buenos para que les interesa solo trabajar, ¿no es cierto?, y cuánta cosa, entonces ahí el antifa ve un enemigo. Por eso es muy importante la buena crianza desde niño, darle a los hijos, ¿no es cierto?, darle amor, ¿no es cierto?, cariño y buena enseñanza, buenos valores cristianos que son los mejores valores que hay. Y el maquiavelismo lo tenemos cuando estos antifas, ¿no es cierto?, estas personas hacen buenas acciones aparentemente, pero lo hacen para ideologizar o para propagandear. Cuando hacen todo con su qué, cuando hacen un favor esperando que uno les lleve la men, ¿no es cierto?, la propaganda o que se muestran como buenas personas, ¿no es cierto?, hasta que descubren que tú no piensas como ellos. Maquiavelismo. Cuando planifican las cosas, ¿no es cierto?, o conspiran. Bueno, se puede ver en distintos grados el maquiavelismo. Las ciencias, la psiquiatría aún no descubre una cura para la triada oscura. Aún no descubre una cura. No saben cómo curar la psicopatía, ¿no es cierto?, ni las demás formas de patología. Se dice que el 1% de la población son psicópatas, se dice. Y también se dice que estas personas suelen llegar a las altas esferas del poder. Yo creo que estas cosas son una enfermedad del alma. Y por eso es que la psiquiatría no tiene la cura. La cura está en la Iglesia Católica. La cura está en la Iglesia Católica, en los valores que enseña la Iglesia Católica. Ahí está la cura para la triada oscura.
Por eso hablo de que tiene que haber un trabajo entre curas, ¿no es cierto?, sacerdotes, entre gente de la iglesia. También pueden ser evangélicos, ¿no es cierto? Pero un trabajo en conjunto, junto con la psiquiatría, para sanear a la juventud. Y tiene que ser urgente, urgente. El gobierno que venga, ¿no es cierto? Ojalá que vele por eso, que ojalá que quiera Chile, ¿no es cierto? Quiera Chile, quiera la juventud chilena, quiera rescatar a los jóvenes. Ojalá. Y bueno, entonces, ¿cómo hablar con un izquierdista? ¿Cómo dialogar con un izquierdista? Esto va a sonar un poco como al título de esta cabra, ¿no es cierto? Gloria Álvarez, creo, ¿no? Que lanzó un libro parecido. Yo no he leído el libro, no soy de leer muchas cosas liberales. Esto es por alcance de nombre. No tengo idea si los consejos que voy a dar estén en el libro o no. No tengo idea. Yo estos consejos los voy a dar como les decía al principio, es parte de mi experiencia personal. Cuando usted habla con un izquierdista, con un antifa, con un anarquista, cuando se pueden dar instancias de diálogo, porque generalmente son muy agresivos, se bloquean y responden con agresividad, sobre todo si es en la vía pública. Pero si usted conversa con un anarquista, un comunista, un antifa en su trabajo en el hogar, tiene que siempre tener en cuenta que usted está negociando. Tiene que tener siempre en cuenta que usted está negociando. Y como usted está negociando con esta persona, usted tiene que ceder en algunas cosas para que la otra persona ceda también a su vez en otras. Por ejemplo, yo estoy conversando con un compañero, ¿no es cierto?, o con un familiar sobre Pinochet. Este familiar es de izquierda y no hay por dónde lleguemos, ¿no es cierto? Pero yo le puedo decir que Pinochet en lo económico hizo cosas buenas, que sacó niños de la desnutrición, que hizo las colaciones en el colegio, ¿no es cierto?, que colegializó a los niños, que erradicó el tifus de Chile con un programa, cuánta cosa. Pero voy a ceder en que murió mucha gente inocente, o mató mucha gente inocente producto de una guerrilla, ¿no es cierto?, producto de una guerra civil que había, ¿no es cierto?, en ese entonces. Bueno, voy a dar mi punto, pero voy a ceder en otro. Y la otra persona, al escucharme que cedo, ¿no es cierto?, va a tener una cosa de abrirse más con uno. Se va a abrir más. Y va a exponer su idea y a la vez va a ceder en otra. Bueno, tú me vienes a exponer acá de tu ideología comunista. Yo veo que tienen bien buenas intenciones. Pero por otro lado veo los resultados, que hubieron tantos millones de muertos y trajo tanta pobreza y trajo tanta miseria, ¿no es cierto?, estos países que están acá y tanto. No es que hay un bloqueo económico, les va a decir. Sí hay un bloqueo económico, pero ¿qué pasa con este jerarca que vive también y sus familiares viajan a Estados Unidos y recibe toda la plata que hay, ¿no es cierto?, y que tiene piscina en su isla, y mientras le prohíbe a los demás a tener piscina? Entonces, como usted ya cedió, ¿no es cierto?, esta otra persona va a tener que ceder. Otro ejemplo, puedo estar conversando, ¿no es cierto?, que Pinochet arregló la situación país, pero yo voy a ceder en esta falsa acusación, ¿no es cierto?, de que parece que se robó plata Pinochet, o las cuentas del Banco RIG. Puede que se haya robado plata, le voy a decir, o sea, nunca se le probó nada, voy a decirle yo,
pero no sé, nunca está, puede que sí. Entonces, ir cediendo, ¿no es cierto? Mientras voy dando mi idea. Lo otro, no subestimar al con quien estoy hablando. No caer en lo mismo que él, ¿no es cierto? Tratar de ser lo menos narcisista posible, y oírlo, ¿no es cierto? Oírlo, escucharlo, sabiendo que yo no estoy hablando con alguien intrínsecamente malo, sino con alguien que está cauterizado, alguien que está con el cerebro lavado y que necesita ser desprogramado. Por eso yo voy a escucharlo. Y con lo que él me diga, ¿no es cierto? Por dentro voy a tititir, ¿no es cierto? Voy a hacer un ¿cómo decirlo? Un amagacijo, ¿no es cierto? Si así es la palabra, creo. Y voy a hacerle preguntas, voy a hacerle una refutación, ¿no es cierto? Allí, por dentro tiene que estar funcionando allí el, el cerezo. Lo otro, nunca cometan el siguiente error. Nunca cometan el siguiente error cuando hablen con un izquierdista. Los flojos son flojos porque los pobres son pobres porque son flojos. El comunista es comunista porque es flojo. Los comunistas son comunistas porque son cochinos. Tú eres así porque tus papás tanto. Nunca cometan ese error. Nunca se basen en descalificaciones y nunca demuestren que ustedes tienen la ideología del sálvese quien pueda, que es la ideología del liberalismo, que es muy mala. Esto va a cerrar completamente cualquier diálogo. Lo va a cerrar completamente. Y si esta persona tenía la conciencia cauterizada, esto ante usted se lo va a cerrar completamente la conciencia para siempre. Así que nunca cometan ese error. Si usted llega con este error descalificando o diciendo que las personas se deben salvar por la suya, o que los comunistas son así porque son flojos, o que la gente pobre es así porque es floja, usted va a quedar como una muy mala persona. Entonces nunca demostrar eso. Lo que hay que demostrar es esta cosa que es bien cristiana, que se llama caridad. Caridad, usted tiene que demostrar que también tiene caridad y también está preocupado por el prójimo, que es lo que tenemos que tener todas las personas de bien, la caridad por dentro, la preocupación por el prójimo. Y por experiencia personal yo les diría que un muy buen método para desprogramar a la persona que está en una secta, como el caso de los antifas, es mostrarle que sus líderes no son santos. Mostrarle que sus líderes no son santos. Decirle que sus líderes son capitalistas. Son más capitalistas que quienes defendemos el capitalismo. Que sus líderes predican la pobreza pero viven en la opulencia. Eso aparentemente no hace mucho. Pero sí es una forma como la persona va a tener este argumento guardado para que el día de mañana, cuando despierte, pues cuando su conciencia se libere, ¿no es cierto?, este argumento va a ser uno de los que van a ayudar a esa liberación. Entonces, lo otro es que usted no va a tener resultados inmediatos. No piense que va a tener resultados inmediatos. Lo que va a tener es, usted como
la parábola del sembrador, ¿no es cierto?, de Jesucristo, usted lo que hizo fue sembrar. Y esta siembra tendrá que germinar en algún momento. Entonces usted va a estar sembrando. Lo otro, no, no le busque el tema de conversación político a esta persona. Usted siempre, cuando esta persona le meta a la política, usted le responde. O cuando salga a la política, usted le responde. Incítelo a que no hable de política en la mesa. Por favor, no hable de política en la mesa porque no sé si ustedes lo sabían, pero el comer con mal genio o comer con una pelea en la mesa hace muy mal para la digestión. Hace muy mal. Y toda la salud empieza por la digestión, como diría el Quijote. Lo otro, cuando esta persona le esté exponiendo, ¿no es cierto? Cuando usted lo note más alterado, cuando usted note que está exponiendo de forma alterada, o simplemente cuando usted no quiera conversar con esta persona sobre el tema, o cuando vea que no es necesario, o cuando usted estime conveniente, ignórelo, dígale que sí nomás, sí, no sé, o dígale lamento que estoy equivocado, pero ignórelo. Evítelo dentro de lo posible. Si es un familiar de la casa, ¿no es cierto?, evite entrar en temas innecesarios con él. Piense que usted está con una persona que está cauterizada, ¿no es cierto?, está coaptada, ¿no es cierto?, por ideas, ¿no es cierto?, y una secta. Entonces evite entrar en conversaciones irrelevantes con él, porque las conversaciones siempre van a derivar a lo político con esta persona. Siempre van a derivar a lo político. Usted puede empezar a hablar, oye, qué bonita estaban las flores en la mañana cuando fui a regar, qué bonito están las plantitas que puse acá afuera de la casa cuando... Eso va a derivar siempre en política con esta persona. Esta otra persona va a llevarlo siempre a la política. Entonces, háblele cosas, tenga caridad con esta persona, tenga buena intención, mucho ojo porque se le nota, los comunistas tienen una mirada que es muy inquisitiva. No sé si le ha tocado a ustedes, pero te miran así como que guardan un silencio, pero con la mirada lo dicen todo. Es una mirada muy inquisitiva. Y entonces, evitando cualquier conversación innecesaria con esta persona, a lo mejor usted va a tener que almorzar con él, ¿no es cierto? Usted le va a pedir, por favor, que en la mesa, si es que usted quiere, ¿no es cierto?, no hable de religión ni de política. Entonces usted va a convivir con esta persona y va a tratar de no entrar en temas conflictivos con él. La mayoría, siempre que usted pueda. Y cuando esta persona le venga con estos temas, ¿no es cierto?, usted va a entrar a negociar con él. Va a entrar en este diálogo que va a ser negociador con él y va a apuntarle a su dirigente. Va a apuntarle a los dirigentes que no predican pero no practican las cosas que le están haciendo acatar a él. Esto va a ser a futuro, ¿no es cierto?, va a germinar y trate de usted darle soluciones también. Mira, voy a dar un ejemplo, tú tienes muy buenas intenciones, pero estas cosas que profesan dan otros resultados que son horrendos, por decirlo así. Pero mira, ¿qué pasa si tú haces esto? Si tú dejas que las personas emprendan, que encuentren un trabajo sin quitarle la ayuda estatal a los más necesitados, ¿no es cierto?
una cosa así más o menos. Eh, y, y darle a usted las soluciones, ¿no es cierto? Para que esta persona, y darle las soluciones, que sea usted el que le dé las soluciones a las inquietudes sociales que tiene esta persona, para que vea que hay más, que hay un campo más amplio del que él tiene. Y enfóquele una cosa, déjelo siempre con una cosa. Un consejo que a mí me sirvió mucho. En la vida siempre hay que ser diplomático. En la vida siempre hay que ser diplomático. Incúlquele eso. No importa que su hijo o hija no le escuche, que su compañero de trabajo no le escuche, que la conversación haya valido cero, ¿no es cierto? Pero incúlquele eso, al menos en la conversación. En la vida siempre hay que ser diplomático. Incúlquele que en la vida siempre van a haber personas que van a pensar diferente a él y que él no puede andar por la vida así como no le gustaría que le impusieran las cosas a los Pinochet, que él tampoco se le imponga a los demás, que sea diplomático. Eso le va a quedarle, eso le va a quedar, y eso a futuro puede ayudarlo a hacer una transformación en él. Bueno, como hago en todos los programas, en cada uno, ¿no es cierto? Siempre recomiendo la lectura del compendio de la doctrina social de la Iglesia. Ahí usted va a encontrar muchos argumentos, ¿no es cierto?, para refutar el socialismo. Va a encontrar mucha información muy buena información cristiana, ¿no es cierto? La mejor información que hay, la mejor forma de formarse uno es con la enseñanza cristiana. Y recomiendo la lectura del compendio de la doctrina social de la Iglesia para tener idea, ¿no es cierto?, para saber cómo enfrentarse a esta persona, ¿no es cierto?, para saber, por ejemplo, cuál es el rol que debe tener el Estado y del por qué debe tener ese rol, ¿no es cierto?, para saber por qué el socialismo no funciona, pero sí hay esta otra vía para optar, ¿no es cierto?, esta otra solución. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, que fue el último regalo que le hizo al mundo el Papa San Juan Pablo II antes de partir. Un libro que mandó a editar él en el 2004. Y voy a terminar con esta cosita. En el Pío XI, en la encíclica Divini Redemptori, recomiendo estas 4 pautas para derrotar el comunismo. Renovación de la vida cristiana. Esto es algo que se llevó a cabo, la Iglesia lo llevó a cabo con el Concilio Vaticano II. Renovación de la vida cristiana. Ejercicio de la caridad evangélica. Ojo, ejercicio de la caridad evangélica. Enfoquémonos en la caridad. Respondamos a la izquierda proponiendo un sistema caritativo, proponiendo caridad. Los jóvenes, como dije al principio, llegan a esta ideología porque no ven caridad en ninguna otra idea política. Y es por esto que se debería renovar la vida cristiana en Chile, ¿no es cierto? Se debería renovar el cristianismo, hacer un cristianismo más activo, ¿no es cierto?, en lo social. Los movimientos anticomunistas tenemos que tomar un rol más activo en lo social, difundir la caridad. Lo mismo los padres al niño, ¿no es cierto?, de chico enseñarle la caridad, ¿no es cierto?, que sean los padres los que le enseñen la caridad a la persona, no la ideología. Que los niños vean a los padres que son caritativos,
que tienen conciencia social, que piensan en el prójimo, sea dando ayuda a la iglesia, sea como sea. Cumplimiento de deberes de justicia, cumplimiento de deberes de justicia. Tiene que haber un cumplimiento de deberes de justicia en la sociedad. Muchos de estos jóvenes empiezan a ver injusticia por todos lados, en las instituciones, sea lo que sea. Institucionalización de cuerpos profesionales e interprofesionales. Eso no tengo idea cómo se podrá llevar a cabo. No sé si algún católico que sea más perito, ¿no es cierto? Institucionalización de cuerpos profesionales e interprofesionales. Esto yo creo que tiene que ver harto con que los profesionales con títulos, los académicos, no dejen de ser católicos. Creo que tiene que ver con eso. No estoy seguro. Si alguien está oyendo este audio y es más perito, ¿no es cierto?, en estas cosas, puede dejar un comentario o por Twitter, ¿no es cierto?, explicarme qué es la institucionalización de cuerpos profesionales e interprofesionales. Entonces, Divini Redemptoris, Pío XI, recomienda estas 4 pautas. Ustedes pueden buscar, ¿no es cierto?, Divini Redemptoris, Pío XI, esta encíclica. Renovación de la vida cristiana, ejercicio de la caridad evangélica, cumplimiento de deberes de justicia e institucionalización de cuerpos profesionales e interprofesionales. Entonces, Papa Pío XI nos recomienda estas 4 pautas para derrotar el comunismo. De igual forma, este servidor, ¿no es cierto?, les recomienda que lean el compendio de la doctrina social de la Iglesia, para que tengan ustedes, ¿no es cierto?, su armazón, ¿no es cierto?, su herramienta, ¿no es cierto?, su espada, su buen equipamiento para enfrentar tenga su armazón, ¿no es cierto?, para enfrentarse a las argumentaciones de los izquierdistas. Así que eso. Espero que este programa le haya servido para el que lo necesite. Y bueno, lo dejamos hasta acá. Tengan una buena tarde, una mejor semana, y Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.